March, esos inmigrantes nos quitan lo nuestro. Y Morena sin nada. Podrían contaminar a Bart. Pues aquí, en otra Villerita Express, nos están solicitando muchas villeras, Herbert. Y Hay que nosotros, alimentar al y, no- monstruo del algoritmo hay y que darle de nosotros comer, hay cumplimos, y nosotros que cumplimos. alimentar a la bestia. Pues bienvenidos a una Villerita más, donde hoy vamos a hablar sobre, pues, cómo prácticamente todos tenemos un Trump, un Donald Trump en nuestro interior. Esta villera surgió porque César está muy molesto de que migrantes venezolanos, guatemaltecos, haitianos estén orinando afuera de su casa con casas de campaña y está realmente molesto. Dice, ¿cómo puede ser posible que yo, un habitante cosmopolita de la Ciudad de Que México, pago mis impuestos. que votó por el PAN, que va a votar por Taboada, ¿cómo va a ser posible que esté soportando los orines y que venga esa gente a quitarnos los empleos, a nuestras mujeres y todo? Y esa es la molestia de César. Entonces le dije, mira, César, vamos a canalizar toda esa violencia a través de una villera para que logres la catarsis y sáquese a ese Donald Trump que todos los mexicanos llevamos dentro. Porque ahora resulta que cuando surgió la figura política de Donald Trump, donde hay que defender a nuestros paisanos, ¿cómo puede ser posible que Donald diga eso de nosotros los mexicanos y vamos a trabajar? Ahora que estamos del otro lado, no digo que todas las personas, Pero no del otro lado, no en Estados Unidos. pero un sector muy prianista y a uno que otro de Morena están olvidando y están ejerciendo y está saliendo a la luz ese Donald Trump que llevan dentro. Pero vamos a seguir con tu desahogo, César. No, no, muy bien dicho, mi queridísimo Alberto. Pues sí he escuchado más bien muchos comentarios y muchas quejas, ¿no? Sobre este fenómeno de la inmigración, sobre todo que se ha acentuado en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, la Organización Internacional para la Migración dice que en el noviembre del 2023 aumentó un 62%, ¿no? En un cuatrimestre, o sea, hay cerca de 250,000, casi 300,000 migrantes, ¿no? De repente que llegan este año y en las calles ya es palpable, es notorio verlos, sobre todo esta parte de los migrantes haitianos, y se escucha en la calle, ¿no? Estos comentarios xenófobos sobre el más concurrido, ¿no? Es ese discurso de cómo es posible que un gobierno como el de AMLO, que no resuelve nuestros problemas, todavía se adjudica más precisamente aceptando a esta gente y que si pueden ocurrir actos delictivos por esta gente, que pues sí, ¿no? O sea, todo ese tipo de comentarios xenófobos que en algún momento, como tú dijiste, nosotros eh, argumentábamos, ¿no? Que era, por eso Donald Trump era tan nefasto y como todos en un interior, pues sí, llevamos ahí un Donald Trump. Como estos episodios de Los Simpson, donde también hacen una parodia de todo esto y sacan las antorchas y sí, sí, no queremos a los migrantes y vamos a quemar a tal. Esta cuestión de la psicología de las masas que es muy palpable y cómo cuando tú eres el migrante y vamos a apoyar a nuestros hermanos paisanos, pero y ahora que está del otro lado, yo lo he visto en las televisoras, esa doble moral, donde cuando era la cuestión de Trump, sí, nuestros hermanos migrantes y todo este discurso, que, ojo, no digo que esté mal, pero a lo que critico es esa moralidad que ejercen los grandes medios de comunicación y que no es del todo genuina o auténtica. Y ahora, con los migrantes haitianos, venezolanos, guatemaltecos, etcétera, colombianos incluso, se ejerce. No, ya son demasiados. ¿Por qué? Porque surgió lo del tercer país seguro, que ya lo hemos mencionado en otra villera, donde México está el primer país, que es el destino, en este caso Estados Unidos, el Ujú. segundo país, que es de donde emergen, y el tercer país, que es México, que es donde residen y se les puede dar asilo. Esa figura política vino a acarrear que prácticamente, y obviamente que se la impuso irónicamente Trump a nuestro cabecita de algodón, eh, Ujú. esta figura de donde militarizaron
las a través fronteras de la sur. Guardia Nacional, la figura del tercer país seguro, y donde hay datos del año pasado, estaba leyendo donde alrededor, obviamente yo creo que son más, pero oficialmente son poco más de 400,000 personas que migraron o que traspasaron la frontera sur. Y eso te habla de que son 400,000 personas que son de los más vulnerables, que vienen de Haití, donde está prácticamente una guerra civil, que vienen de Venezuela, donde viene Venezuela de un bloqueo terrible y donde hay mucha carestía, vienen de Centroamérica, Guatemala, Honduras, y tú ves cómo incluso llegó a haber migración en menor medida de países africanos que llegaban a la zona sur de Chiapas. Sí, fíjate que también haciendo una pequeña reflexión, pues hay que encontrar esa empatía realmente, ¿no? Con nuestros hermanos latinoamericanos, porque al final todos estos paralelismos que existen con México, pues vienen aunados a que también vienen de una situación donde casi más de la mitad de la población, de su población, al igual que en México, están en la pobreza, ¿no? Violencia, en este caso en Haití, pues la cuestión de la violencia por las pandillas que existe, pues en México se ha podido ver también ese tipo de migración que se dio hace unos años con, con la toma de los territorios por parte de los narcotraficantes, ¿no? De los cárteles que se les llama. Entonces, hay muchas situaciones, ¿no? La corrupción en los mismos gobiernos que existe. Y como tú dices, cuando uno le toca, ¿no? De cerca, pues entonces sí, no, es que no, nosotros, es más, hasta Vicente Fox sale aquí cuando dice, nuestros hermanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, Andrés Manuel, o sea, una declaración desatinada, obviamente, ¿no? Pero él, o sea, en la cuestión de él querer Vaya, hasta que defender, criticas a Andrés Manuel. no, la de Vicente Fox, pero también Ah, ya. cuando dijo eso. No, tú sabes que también a Andrés Manuel le toca cuando le tiene que tocar. Pero bueno, Andrés Manuel, por ejemplo, cuando es cuestionado sobre esta parte de la migración que se ha acentuado a partir del 2021, pero sobre todo en estos meses, eh, pues él comenta, ¿no? Tratando de quedar bien, si así lo vemos de una manera coloquial, pues que se portan bien, los migrantes se portan bien, son bien portados y de hecho se emplean, o sea, tampoco es que estén y que vengan a estirar solamente la mano, él mismo lo dice, ¿no? O sea, son gente que se emplean y es una inmigración que recordemos que ellos vienen con sus familias, generalmente viajan con su familia porque están huyendo de cierta manera de una situación terrible en su país, pero no solo son individuos, o sea, son colectivos. Entonces, pues yo creo que sí falta esa parte de empatización, de empatizar con ellos, ¿no? No, y también hay que entender que hay estudios de migración que hablan de que toda migración en gran medida o prácticamente toda es una migración forzosa y que es Claro. y que es una dinámica global del capitalismo que nos está, que está rigiendo. ¿Cómo? A través de la violencia exacerbada que vive la gente, violencia no solamente de balas, que es real, una violencia directa, sino una violencia económica, sistémica que los está oprimiendo, que la gente de Haití esté prácticamente bajo el acecho de pandillas, que son las que están ahorita tomando el país. En Venezuela, que también se vive una terrible devaluación económica y donde la gente también está sufriendo una terrible carestía. En Colombia, igual en incluso Argentina, con el buen Milei, que cada vez la carestía económica hace que esta migración sean a través de bloques y que el capitalismo vaya haciendo que la gente vaya migrando y que haya una necesidad real. Y eso nos lleva a plantearnos a nosotros cómo muchas veces México pasó de ser un país de migrantes, o sea, que sus ciudadanos viajan a Estados Unidos para migrar, lo siguen haciendo, pero que ahora ya se convirtió en un país que recibe migrantes. Así es. Y pues también estuve checando ahí, no sé qué tan cierto sea que Biden esté evaluando la posibilidad incluso de utilizar Guantánamo
ahora que en estas últimas semanas se han estado agudizando los problemas en Haití y ya se está preparando, ¿no? Con esta parte sobre que Ariel Henry ya no puede llegar a Haití, que es o el ex primer ministro, y se pretende que se agudice esta parte de la inmigración. Y pues incluso hay rumores de que Biden, ¿no? Está tomando ese tipo de medidas. Entonces, también se sigue hablando de la criminalización de cierta manera, ¿no? De esta parte de la inmigración, lo cual es bastante grave. Pero pues tendremos que seguir al pendiente y pues no sé qué más quieras agregar, mi queridísimo Alberto. Pues solamente echar luz sobre este tema, que es un tema delicado, César, y que igual lo vamos a retomar con más calma, de una manera más profunda, porque es muy evidente de que, bueno, estamos en campaña electoral en Estados Unidos y en México, y eso es gasolina, rociando Sí. gasolina y prender un cerillo, pero la migración es un tema que ya ves la reforma que sacó Texas, donde prácticamente cualquier persona que parezca migrante puede ser eh, encarcelado, donde se pide que la Guardia Nacional sea cada vez más exigente, donde los ciudadanos de Ciudad de México están más enojados porque prácticamente todo lo que es la delegación Tláhuac, la Benito Juárez, partes de Iztapalapa, vive mucha gente que ya ha sido asimilada como mano de obra barata, que, eh, que trabaja en la Merced, que trabaja en las fábricas, pero esto habla de algo sistémico y que se va a venir dando y que cada vez va a ser mayor y que como país y como ciudadanos tenemos que aprender a procesar eso y que debemos dejar a un lado la doble moral y generar más una empatía real hacia el otro, hacia esa otra persona que viene de otro país y que muchas veces nosotros de manera abstracta, no, nuestros hermanos mexicanos, y aprender realmente a entender que hay una violencia sistémica en el mundo y que hace que la gente deje su lugar de origen para buscar un destino diferente. Entonces yo con eso me quedo. Claro, o sea, también recordar que ellos están abandonando su hogar, ¿no? O sea, que no es por gusto, no es como esta parte de la gentrificación como los extranjeros, ¿no? Que ahí sí hay una cuestión de gusto, de hacer rendir más su dinero, ¿no? Que tienen esa parte. Que por cierto hay un escandalillo ahora con que si a tus compañeros, a tus hermanos gringos les molesta la música banda, ¿no? En Mazatlán. Entonces, pues verlo, ¿no? Entender que no son como que la mayoría de los temas que abordamos aquí, pues no es de blanco y negro, de que está bien, que está mal, Hay ¿no? muchos grises. Tiene exactamente muchos matices, muchas aristas, y que más allá de solo juzgar, ¿no? Y dar un posicionamiento de que es que se deben de abrir las puertas o no, pues es un tema más bien de concientizarnos, ¿no? Y concientizar Y a de que es nuestros una hermanos. situación compleja. Exacto, sí, por eso muy compleja, ¿no? Tanto De para ellos hecho, como para nosotros, ¿no? en una entrevista en Canal Público de hace años, Ujú. creo que del año pasado, yo escuchaba al padre Solalán, ahí se me fue el nombre, así como, Perdón, pero salía mucho, sí, 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 lo ubico, con Carmen a ver, Aristegui, ¿no? a ver, espérame, porque eso es importante. Claro, Perdón, Villeros. no, pues No, el ustedes saben, padre Solilande, Solilande. donde él hablaba de algo muy interesante. Se le podrá también cuestionar muchas cosas, pero él hablaba de algo muy interesante. Hablaba de que hay que crear, eh, como en Estados Unidos existen, No, ciudades santuario, donde hay muchos niños, eso es muy delicado, donde hay muchos niños y que hay que darles educación. Y él decía, generar estos espacios en diferentes ciudades en el país para que todos estos niños, resguardarlos, darles escuela y eh, de alguna manera poder apoyar sobre todo a las infancias que son, si de por sí un migrante es vulnerable, pues los niños todavía son más vulnerables, ¿no? Entonces, él mencionaba, y es toda una problemática muy compleja, pero que mucha gente dice, no, ¿por qué vamos a pagar impuestos? Volvemos otra vez a esta temática, ¿no? ¿Por qué mis impuestos van a ayudar a los migrantes? Pues porque tus impuestos es mejor que tus impuestos que pagas
le ayuden a un ser humano de Haití, Colombia, Venezuela, las Islas Caimán, a que sean desperdiciadas en una burocracia dorada que gana, yo así lo veo, ¿no? Sí, claro, Pero sí es algo complejo. como ahora, ¿no? Desperdiciada en tanta basura Electoral. electoral, ¿no? Sí, Irónico yo que, mil veces, que claro, que lo que te quitan de impuestos sea una sopa caliente para un niño de Senegal de cualquier o para parte, de donde sea, a que a que sea una lona de, contaminante, de Morena. sí. No, del país, del, a veces las cosas que me haces decir, del, del partido que sea. No es irónico que Hasta te trabaste. una candidata ambientalista, no, Ah, esté es una ironía inundada. Es completa. una ironía completamente, ¿no? Que esté esta contaminación Pero visual, esta discusión, César, material, literal. esta discusión sobre la migración y toda la problemática que encierra, junto con varias problemáticas que se van a venir para el próximo sexenio, va a ser la migración, la violencia de los cárteles que sigue y que no ha cesado, el problema del agua y el Ugh, problema de lo que viene del nearshoring, van a ser cosas que tienen que plantearse y que van a estar mucho en la discusión de 2024 a 2030 y que ahorita ya vienen y que va a estar, esto de la migración es algo que si no se atiende, se va a desbordar, ¿no? Y que desgraciadamente yo estaba leyendo el otro día de esos anuncios que te salen, que TV Azteca decía, la 4T dándole dinero de tus impuestos, esto es, de los impuestos que no paga tu empresa, güey, porque todavía tienen la desfachatez, TV Azteca decir, de tu dinero para pagarle a los venezolanos. Pues sí, güey, es mejor que paguen, perdón, ya me molesté, mejor que no, es que pague, sí es mejor molesto. que pague la persona que está, el dueño de esa empresa, y como decimos otra vez, es un tema muy complejo y y que tiene que generar una discusión para solucionar y para ayudar. Y saber que México fue un país migrante y que ahora Claro. tiene Y el tiene problema. historia, perdón que te interrumpa, pero es que también en esa parte, en crisis humanitarias ha tenido historia, ¿no? Desde los exiliados de Chile, de la Guerra Civil Española, recordemos, ¿no? O sea, tiene historia. Intervino en OEA, con la OEA, cuando no querían incorporar a Cuba. O sea, México en ese sentido de diplomacia y relaciones exteriores tiene historia de ser Un de país de acoger, asilo. de asilo, de acoger muy bien, ¿no? A nuestros hermanos. Entonces, bueno, nada más, igual reiterando, es un tema que a lo mejor no estamos de dar soluciones ni de poner posiciones de si estar o no de acuerdo, sino que más bien concientizar, ¿no? Y empatizar sobre todo. Más en esta Semana Santa, ¿no? De eso se trata, ¿no? Oh, hermanos, vemos. Pero ¿por qué más bien tú lo haces como tus queridísimos compatriotas? Salinas de Gortari. Toda una Compañeros. escuela. Bueno, pero Ya bueno, estamos diciendo ya, ya, muchas ya. andeses, pero sí, ya. La idea Bueno, quedó ahí, Villeros, y pues sean felices ustedes que pueden. Regresamos con más villeras. César está preparando una villera y yo también estoy preparando algo por mi cuenta en solitario y aquí seguimos. es un gusto saludarte. Hay que alimentar al monstruo y denle like y suscríbanse y denle a la campanita. Sí, déjense consumir. Bueno, pues, un gusto mirarte, chavo. Adiós, hermanos mercancía.